Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, de aquí desde Lima, Perú. Esperando que estén pasando los que son padres un feliz y muy bendecido día y que Dios les otorgue muchos años más de vida, de sabiduría, de fortaleza. Damos gracias a Dios por su perfecta voluntad y también un especial saludo y gratitud a Dios primeramente, porque si usted está ahora presenciando este video es porque usted, por la gracia de Dios, está vivo, así como nosotros lo estamos en este tiempo, ya que lamentablemente también hay muchos amigos, consiervos, que ya no están con nosotros en el transcurso de estos meses. Han partido a la presencia del Señor y hay muchos hijos también que están con mucho dolor en su corazón, mucha tristeza. Pero Dios les esté consolando y fortaleciendo en este tiempo de celebración, que de alguna manera es un día significativo, porque los recordamos y queremos darle algún tipo de atención, de cuidado. Claro que todos los días lo hacemos a nuestra manera, expresándole cariño y amor de las mil formas que a veces nosotros tenemos para expresarlo. Y quiera Dios de que también a nosotros como padres podamos valorar la oportunidad que Dios nos da para poder seguir siendo de bendición a nuestros hijos. Si estamos aquí es por un propósito, y ese propósito tiene que estar en línea con lo que Dios expresa en su palabra. Dios les bendiga a cada uno. Aproveche este tiempo para saludarlos. Quizás al final también lo haga, porque algunos de repente en este momento están siendo agasajados y no quiero que se pierdan este saludo de parte de Dios y de nosotros. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a tratar el tema que tenemos en esta mañana, que es libro de Apocalipsis, capítulo 14. Continuamos con esta serie de mensajes del libro de Apocalipsis. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Y sobre todo, Padre, te honramos a ti, porque tú eres el Padre por excelencia. Tú eres un Padre bueno, un Padre que muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, diste a tu Hijo, Señor, para poder reconciliarnos contigo, como pago por causa de nuestras maldades y pecados que nos separaban de ti. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso que está vigente para toda la humanidad hasta el día de hoy, hasta el último día de la existencia de este mundo, como lo vemos también nosotros ahora en el libro de Apocalipsis. Padre, bendice a cada hogar, bendice a cada padre. Señor, revélate a cada uno de ellos, que puedan entender de que tú eres nuestra inspiración, de que tú eres nuestro modelo y quieres que nosotros seamos esa imagen, Señor, aquí en la tierra, de lo que tú eres realmente, Señor, que podamos ser realmente una copia más pegada al original, pero por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice a cada hogar, bendice a cada hijo, bendice a cada familia, Señor. Y trae consuelo también, Padre, a cada familia que ha perdido a su Padre. Señor, bendecimos este tiempo. Sé tú hablándonos, sé tú ministrándonos y sé tú, Señor, tocando cada vida, cada familia, cada corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre. El nombre bendito de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a tener la lectura del capítulo 14 del libro Apocalipsis y vamos a estar viendo lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Si tienes una Biblia a la mano, por favor, ábrela, una libreta de notas y también para que tomes algunos apuntes. Bien, ahora leemos en esta mañana. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Bien, luego del capítulo 13, donde vemos todo ese reino de las tinieblas desarrollándose, viendo cómo el diablo está consumando a través del anticristo su reino de maldad, como él ha imitado la Trinidad satánica, ¿no? El diablo, la serpiente antigua, el anticristo y el falso profeta. Ahora como que ha llegado al clímax de la expresión de la maldad, ha perseguido a los santos, los está destruyendo, está sellando a la humanidad con su marca. Decíamos la semana pasada de que lo que estamos experimentando en el mundo es como un preámbulo a lo que se va a dar. Por eso podemos decir que está la venida del Señor mucho más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Por eso debemos estar alertas.
Por eso tenemos que predicar este evangelio. Por eso tenemos que anunciar. Por eso tú tienes que ser parte de este llamado a las multitudes a que se conviertan al Señor. ¿Y cómo lo puedes hacer? Compartiendo este video con tus amigos, con tus parientes, con aquellas personas que quizás tú conoces que no tienen todavía una relación con Dios. Ojo, no digo religión, sino una relación con el Dios de la palabra, con el Dios de la Biblia, y con aquellos que tú sabes que son cristianos, pero no están viviendo en línea con el propósito de Dios, que no están dando fruto, porque el árbol bueno no puede dar malos frutos. No están dando un testimonio real y verdadero de un hijo de Dios. Y por esa causa el evangelio es vituperado. Por esa causa no hay credibilidad. No estamos siendo sal y luz como Dios quiere que seamos en su palabra. Y entonces muchos de ellos pasarán también por este proceso para que sean purificados, para que sean limpiados y sean dignos de estar en la presencia del Señor. Si se quedan, porque hemos dicho muchas veces de que la iglesia será llevada, será traspuesta, será raptada, y ya no estaremos, porque el Señor guarda a sus hijos. Hemos hablado de un buen padre siempre. Nosotros, el Señor dice, si nosotros siendo malos, es decir, no siendo tan perfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, sabemos cuidar y proteger a nuestros hijos, entonces, ¿cuánto más Dios va a proteger a sus escogidos? Ayer oí una noticia de que ambos padres, un padre y una madre, habían, si no me equivoco, habían donado parte de sus órganos, sus riñones, creo, si no me equivoco, para que sus hijos pudieran tener una mejor calidad de vida, porque habían sido afectados, no solamente uno, creo que eran dos. Entonces, si un padre, que siendo imperfecto, puede manifestar amor, misericordia, sacrificio por sus hijos, cuánto más nuestro Padre por toda la humanidad que Él ha creado y ama, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. Entonces, este es el mensaje de advertencia, este es el mensaje de salvación. Y decíamos de que estamos pasando por un preámbulo. Ahora usted va a un centro comercial y le ponen el aparatito en la frente o en la mano. Esto es lo que justamente el enemigo quiere que nos acostumbremos, para que ya sea algo natural. Porque en el tiempo del anticristo, esta va a ser la manera de escanear, de ver si las personas han sido selladas, marcadas, para poder adquirir cosas. Entonces van a ser oprimidas por la necesidad. Y claro, mucha gente dice, si voy a tener de todo, por esto se van a rendir con facilidad. Pero en este capítulo 14 nos dice las consecuencias de permitir ser marcado por ese símbolo, esa marca que el enemigo va a imponer en este tiempo. Y ahora como que se hace un preámbulo y el Señor se manifiesta ahora. Es como que Juan se cierra, por un momento se cierra la cortina y se abre otra y se ve esta visión celestial que Juan empieza a relatarnos. Y dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Es decir, hay una visión de Jesucristo como Rey, de Jesucristo que viene ya a tomar posesión. Está preparado, está con el ejército, este ejército de 144,000 que son sus primicias. Son esos 144,000 judíos que han sido sellados anteriormente con el Padre, por el ángel, para que sean guardados, sean protegidos, sean preservados, sean mostrados como esas primicias. Tienen algunas características importantes que luego vamos a ver, pero es una visión previa. No es en sí la segunda venida de Cristo, porque Ezequiel y otros pasajes de la Biblia nos dice que Él, cuando venga físicamente ya a tomar posesión de la tierra que le pertenece y que le fue arrebatada
al hombre, porque al hombre se le dio la autoridad sobre la tierra, y con engaño el diablo le quitó el título de propiedad, del cual ya hemos hablado en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, haciendo un paralelo con el libro de Jeremías. Entonces, es una visión celestial. Es como esa visión de Eliseo cuando estaba rodeado por los ejércitos de Siria, y le dice, su siervo Giezi le dice, Señor, mira, los ejércitos nos rodean. Y entonces Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y entonces en ese momento los ojos espirituales de Giezi son abiertos y ve los carros de fuego y la gente de a caballo, los ángeles de Dios que rodean al ejército de Siria por miles y millones de ángeles. Esa es la realidad de los hijos de Dios. Nuestros ojos naturales no pueden percibir esta gloria, pero Dios nos rodea. Dios está con nosotros. Lo que Dios ha establecido, nada ni nadie lo va a poder detener. Y en medio de esta crisis, en medio de esta situación de oscuridad, el Señor resplandece. Pero solamente lo pueden percibir aquellos que están conectados con Él, aquellos que tienen una relación estrecha con Él. Y este es el pueblo de Israel que ahora está volviendo, está clamando, se ha dado cuenta de que este Mesías falso, el anticristo, es solamente un impostor, y ellos están dándose cuenta y están clamando y están siendo perseguidos, martirizados. Y estas son las primicias. Entonces ellos perciben, para darse un aliento de que Dios, el Señor, está aún en medio de su pueblo. Como dice un salmo, Él los rodea como el monte, como los montes que están alrededor de la ciudad de Jerusalén. Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Mayor es el que está con nosotros que los que están en el mundo. Entonces tenemos que tener paciencia, porque eso es lo que dice. Esta es la fe y la paciencia de los santos. Entonces, para poder seguir adelante a los que estén en este tiempo. Así que, si tú estás viendo este video y de repente no tomas la decisión más importante de tu vida, que es reentregarle tu vida a Jesús, y Dios no quiera, te quedas, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que perseverar hasta el fin para ser realmente salvo. Esa es la última oportunidad que Dios puede darles para tener vida eterna y ser realmente hallado dignos de estar en la presencia del Señor. Entonces, esta visión es una visión espiritual. Aparentemente el reino de las tinieblas está imperando, pero el Señor está en medio de su pueblo. El Señor está contigo. Amén. Él ha prometido, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahora sus ejércitos están dispuestos. Su pueblo redimido, sus primicias están con Él. Entonces estos 144,000 que tienen el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente, esos son los sellados por el Señor. Si tú has entregado tu vida a Cristo, Él te ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de la redención que habrá en el tiempo postrero. Amén. Así que déjate sellar por el Señor, no por el enemigo, no por el diablo, porque grande es la ruina y el castigo que sufrirán estas personas que se ceden al reino de Satanás. Entonces, ellos son las primicias. Y dice el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bien, vemos aquí algunas características. Son los 144,000. Vemos unos como arpistas que están adorando, alabando, entonando un cántico nuevo. Y podemos decir que son solamente estos personajes que nos muestra aquí la Escritura, son descendientes del pueblo de Israel. Vemos aquí que se van a definir quizás como 3 grupos. El primer grupo, estos 144,000, han sido los redimidos, los sellados de la primera parte de la semana
de las últimas semanas, la semana 70 que viene sobre el pueblo de Israel. Esta semana que está pendiente, que se inicia cuando la iglesia sea arrebatada. Estos son aquellos que tienen algunas características especiales. Luego vemos este grupo como de arpistas que están entonando, que están cantando, que están alabando y también son hebreos porque ellos son los que pueden entonar o pueden tocar esta canción. Más adelante este cántico nuevo dice que nadie podía cantarlo, solamente ellos. Entonces son aquellos que han sido redimidos de la segunda parte de la semana 70. Aquellos que han sido y están siendo martirizados, que están muriendo. Y hay un tercer grupo de judíos. Recuerden de que el Señor en las visiones anteriores preparó un lugar para que ellos huyeran al desierto. Es decir, luego ellos también se van a sumar a este tiempo de adoración, pero ellos van a permanecer vivos porque ellos van a permanecer después, durante el reinado del Cristo, en el milenio. Son los sobrevivientes de la gran tribulación, de la gran persecución, los que Él ha preservado para sí. Algunos dicen que será en Petra. Va a ser un lugar donde el enemigo no va a poder llegar y Él por eso, como vimos en los capítulos anteriores, va a volver a hacer guerra contra la descendencia del pueblo de Israel, los del pueblo hebreo, ¿no? Entonces, aquí hay tres grupos diferentes. Son los sellados que murieron y van a ser parte de los mártires o los redimidos, las primicias, ¿no? Los primogénitos de este tiempo de avivamiento, esos 144,000, 12,000 de cada tribu. Luego los que sufran el martirio en la segunda semana y los sobrevivientes que lograron escapar y son preservados por Dios. Es decir, es el pueblo judío, pero separado en tres grupos, y que estos que sobrevivan estarán luego durante el milenio experimentando y recibiendo las promesas del Mesías dadas en el Antiguo Testamento por los profetas. Entonces vemos este conjunto de judíos que se van a sumar. Y dice, cantaban un cántico nuevo. Por eso ellos solamente pueden cantarlo, porque lo conocen, es parte de su vida, es parte de su cultura, es parte de su experiencia con Dios. Nadie más puede aprenderlo, nadie más puede cantarlo. Es algo propio de ellos, es algo que los caracteriza, algo que está en su ADN, por decirlo así. Y entonces ellos están entonando y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hay unas características muy importantes, muy significativas de estos hebreos, de estas primicias. Y creo que nosotros como iglesia no somos la excepción. Creo que por esa razón Dios también nos salvó. Creo que por esa razón Dios en su misericordia se reveló a nuestras vidas para nosotros poder responder a su llamado y recibir su salvación. Son características que nosotros también como iglesia de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, hemos debido mantener desde el día de nuestra salvación, desde el día de nuestra conversión hasta ahora. Pero lamentablemente la iglesia se ha contaminado. La iglesia no es la misma iglesia que Dios compró, que Dios salvó. Se ha contaminado con el mundo, de esto lo hemos dicho. Y el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Veamos las características para que llame a la reflexión también tuya y mía. Porque no nos creemos perfectos, estamos en un proceso, pero el tiempo es corto. Porque el Señor viene pronto por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, esto no quiere decir que estos hombres no fueran casados, o no fueran también hombres y mujeres, porque el matrimonio en sí ha sido establecido por Dios y es puro, es
es agradable delante de Dios, siempre y cuando sea sin mácula, sin mancha. Eso nos dice el libro de Hebreos. Ser matrimonio sin mancha. Entonces, un matrimonio, yo no me contamino si estoy lícitamente con mi esposa. Ella no es algo que me contamina a mí ni yo a ella. Lo que nos contamina es cuando hay infidelidad. Lo que quiere decir de que estos hombres y mujeres de este grupo son gente fiel, son gente que no se han contaminado, aunque de repente hayan personas de este grupo de judíos que hayan tenido una relación matrimonial. Habla también del aspecto espiritual. Son gente que se ha mantenido en pureza, le han sido fieles a Dios a pesar de las circunstancias. No han cedido sus vidas y sus corazones ni un milímetro al gobierno ni a las propuestas del sistema del anticristo. Son como Daniel. Daniel estuvo en Babilonia, en la mata de la brujería, la hechicería, pero él prefirió mantenerse puro. Es posible, hermano, pero tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que andar en la presencia de Dios. Por eso es importante que la iglesia del Dios vivo sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuántas doctrinas satánicas y carnales se han infiltrado, dejando sin importancia o dándole menos importancia a esa experiencia gloriosa de la llenura, de la plenitud del bautismo con el Espíritu Santo. Por eso vemos una iglesia relajada, carnal, mundana, que no es agradable delante de Dios. Y hemos dicho, esa no es la iglesia por la cual el Señor viene pronto. Entonces, es posible vivir en santidad. Tenemos que tener la identidad de Cristo en nuestras vidas, saber realmente quiénes somos y para qué estamos. Somos redimidos para ser sal y luz, para ser un canal de bendición, para ser el instrumento de Dios para salvación a multitudes. Entonces, no se han contaminado, se han mantenido en una sola posición. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hay mucha gente que no sigue al Cordero por donde quiera que va, sino que en el trabajo son una cosa, en el negocio son otra cosa, pero no son realmente lo que Dios quiere que sean, hijos de Dios en toda su manera de vivir. ¿Me entienden? Es fácil ser cristiano 2 horas a la semana, pero ser sal y luz en cada instante, en cada momento, en el hogar, en la familia, en el trabajo, es otro cantar. Y Dios quiere que esa identidad la mantengamos. Dice que siga al Cordero por donde quiera que va, donde el Señor te lleva, donde el Señor permite que tú estés, es para ser de influencia, es para ser de bendición. Amén. Es para que tú te conviertas en un canal de cambio y de bendición para esas personas que aún quizás no quieran aceptar una invitación a la iglesia, no quieran siquiera ver un video como estos en este tiempo, pero tú eres clave si eres una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Si eres una persona que afecta a otros por tu testimonio, por tu vida, entonces es donde ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, donde Dios te lleva, ahí tú tienes que influenciar. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Hermanos, Dios nos redimió para ser primicias, para ser de bendición, no para que te conviertas en un religioso, una religiosa, sino para que seas una persona que tiene una relación estrecha con Dios y puedas presentar a Cristo. Por eso Pablo dijo que nosotros somos cartas escritas por el Espíritu Santo en vuestros corazones. El Espíritu Santo es clave. El Espíritu Santo te transforma, el Espíritu Santo te muda en una persona hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo tenemos que reflejar a Cristo, no reflejar otra cosa. No andar en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Y cómo nosotros andamos en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Ese es el propósito de Dios. Somos las primicias. Mira, Dios nos sacó, nos salvó por su misericordia.
no por alguna cosa que nosotros hayamos hecho, sino por su infinita misericordia. Entonces, si tenemos tal privilegio, no mancillemos el nombre del Señor. No mancillemos, no tengamos por indigna la sangre que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Porque el libro de Hebreos dice de que ya no hay después sacrificio para aquellos que han experimentado la gracia, los bienes venideros. Sí, no es solamente, mi hermano, mi hermana, de que acepté a Cristo y ya soy salvo y me siento sin hacer nada y espero que Cristo venga. No, hay mucho trabajo y mucho más en este tiempo, porque ahora estamos mucho más restringidos. Ahora tenemos que reforzar fuerzas. Ahora tenemos que nosotros levantarnos y remontar esta situación, pero con una vida llena del Espíritu Santo. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Ojo, no solamente que uno sea mentiroso, sino que qué cosa predicamos. ¿Estamos predicando la verdadera palabra de Dios? ¿O estamos predicando, estamos viviendo doctrinas que parecen de Dios, pero que no son de Dios? Algunos se centran en algunas partes. Sí, eres próspero, vas a ser bendecido, así como prospera tu alma. Pero hay mucha gente que anda en la carne y solamente se le presenta de que al venir a Cristo va a ser prosperado, va a ser bendecido, pero no se atiende el asunto espiritual. Por eso que vemos tanta corrupción aún dentro de la iglesia. Entonces tenemos hombres y mujeres de Dios, entre comillas, que predican doctrinas que son más denominacionales que bíblicas. Es una mentira del diablo decirle a la gente que si tú aceptas a Cristo, entonces, si tú haces la oración, ya entonces eres salvo. Sí, eres salvo, pero Dios también nos muestra de que tenemos que empezar a vivir en línea con su perfecta voluntad, con la palabra. Hemos dicho hasta el cansancio que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El Señor mismo nos dice que tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. Tenemos que vivir una vida fundamentada en la palabra de Dios, saber cuál es nuestra identidad, saber cuál es nuestro propósito por el cual Dios nos ha salvado. Entonces, no puede ser hallada mentira en nuestras vidas, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Tu vida, conscientemente, está sin mancha delante de Dios. Si tú murieras en esta noche, o en esta tarde, o dentro de un minuto, estás seguro que podrías presentarte delante del trono de Dios sin mancha, por haber sido lavado por la sangre de Cristo, por haber confesado su nombre, por haber vivido de acuerdo a su plan, su propósito. Tienes esa seguridad, porque solamente eso te da la seguridad de salvación, de haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, no una religión, y haber vivido en línea con la palabra de Dios. Aquel hombre o mujer que vive en eso no tiene temor, tiene seguridad, está afianzado. Pero aquel que solamente acepta a Cristo, pero después vive su vida como le da la gana, entonces no puede tener seguridad de salvación, porque aún su propia conciencia le condena. Entonces, la única seguridad que tenemos es cuando hemos cumplido con estos requisitos. Y estos son estos judíos separados, pero hay un paralelo, como decía, con la iglesia. Hay cosas que nosotros también tenemos que evidenciar en este tiempo, porque el Señor viene pronto y llevará a su iglesia, y no llevará a cualquiera, sino aquel que se haya preservado, aquel que se haya alineado con su perfecta voluntad. Y luego vemos a unos ángeles que se manifiestan aún en este tiempo de tribulación, en este tiempo de angustia. El ministerio angelical siempre ha estado presente y no va a ser la excepción en este tiempo. Solamente de que va a ser algo más presencial, algo en el que el pueblo va a ser más consciente de la presencia, porque lo vamos a ver predicando, manifestándose a la humanidad. Y esto es también una muestra
de la misericordia, de la gracia de Dios. Amén. Vemos aquí, versículo 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Va a haber una manifestación gloriosa, angelical. Ya el tiempo es corto. El Señor permite esto porque su pueblo y aquellos que han aceptado a Jesús han sido perseguidos, han sido martirizados, y aún así Dios los preserva, manda un ser angelical como para darles un respiro y para proclamar el evangelio eterno. Esa palabra eterno es una palabra en griego que nos habla de la vigencia, nos habla de algo que no pasa, no pasará de moda siempre. El mensaje de salvación, el evangelio, es lo único que te va a dar salvación y vida eterna. ¿Qué quiero decir con esto? De que no es la religión, de que no es una vida que en sus propios esfuerzos, no son tus buenas obras lo que trata de agradar a Dios, sino lo que Dios ha establecido. Está vigente y va a estar vigente por la eternidad, no perece, no cambia. Pablo dice de que al Señor le ha placido salvar al hombre, a la humanidad, a través de la locura de la predicación. Es decir, aunque a ti te parezca incomprensible, tonto, ese es el medio por el cual Dios nos da la salvación. Y eso es lo que significa aquí cuando dice el evangelio eterno. Y no va a cambiar. Los ángeles en este tiempo ya está casi al final de la historia de la humanidad, y los ángeles retoman ese mensaje milenario, ese mensaje que ha sido predicado por cientos de años a la humanidad, y solamente los que han respondido positivamente y se han alineado con el propósito de Dios han experimentado la salvación y la vida eterna. Y no es la excepción, y no va a ser la excepción en este tiempo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Teme a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes. Entonces, uno es temer a Dios, ser consciente de su presencia, ser consciente de que Él solamente puede sacarnos de esta situación, darle gloria, reconocerle, honrarle, bendecirlo, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Lo que está diciendo aquí es que mucha gente necia, mucha gente atea, dice: no existe Dios, no existe Dios. Y cuando leemos esto, nos hace recordar lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, le negaron, le dieron la espalda, siendo manifiesto su poder y deidad por medio de las cosas hechas. Es decir, el mirarnos a nosotros mismos en un espejo es ver la gloria de Dios, es ver cómo Dios en su infinita misericordia nos ha hecho. No somos parte de la casualidad, ni del Big Bang, ni tanta tontería atea que por ahí se promulga o se dice y se enseña aún en las universidades, contaminando a tanta juventud, contaminando a tantas personas. No somos parte de la evolución, sino somos parte de la creación perfecta de Dios. Amén. Vemos los árboles, vemos los cielos, vemos su creación, los astros, como Dios no nos puso ni más cerca ni más lejos del sol para ministrar esta tierra, para que tengamos fruto, para que podamos experimentar del calor de la bendición y no nos achicharremos. Y podría pasarme cientos de días hablando de las maravillas de la creación de Dios. Y acá lo que el ángel está diciendo: no es necesario que yo les predique. Ustedes, viendo la creación, tienen un testimonio permanente de la presencia de Dios, de su poder, de su deidad, de su gobierno.
de que Él es el creador, Él es el Dios Amén. todopoderoso que te dio una existencia, te dio un propósito, pero ahora puedes volver a Él. Dios en medio de esta situación sigue con los brazos extendidos. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cada uno de nosotros decide cerrarle la puerta a Dios. Dios no te echa fuera. Esa es una muestra infinita de su amor, de su gracia, de su misericordia. Entonces este evangelio va a ser predicado. Y dice luego otro ángel. Primero es la preventiva, la predicación del evangelio. Tienes que aceptar a Jesús para que tengas vida eterna. Él es el creador. Tienes que temerle, tienes que darle gloria, tienes que adorarle, tienes que reconocerle como tu creador, como el creador de todas las cosas. Eso es, digamos, el anuncio. El anuncio para que tú no pases al segundo punto, para que no experimentes lo que viene después de este mensaje. Porque aquel que lo rechaza, luego viene este otro mensaje. En el versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la gracia? Creer en el evangelio. ¿Y por qué ahora el ángel anuncia, ha caído Babilonia? Porque esa Babilonia, si vemos desde el principio, la Babilonia de donde emerge, de donde aparece Daniel, luego de ser deportado, y lo decía anteriormente, es la cuna de la idolatría, de la hechicería, de la brujería. Es ahí donde se gestó todo. Es ahí donde el hombre se rebeló contra Dios en sus inicios. Es ahí donde Nimrod, encontramos esa historia en el libro de Génesis, se quiso crear un nombre, se quiso hacer una torre para llegar a Dios y desafiarlo. Entonces Dios tuvo que confundir sus lenguas y dispersarlos por todo el mundo. Pero es ahí donde nació la idolatría, la brujería, la hechicería, la autosuficiencia de querer el hombre salvarse por sí mismo. Eso no es lo que es la religión. Tratar de llegar al cielo por sus propias obras, tratar de ganarse el cielo por lo buenito que soy, por lo que yo pueda hacer. No es así, es por la obra de Cristo. Amén. Es ahí donde empezó la idolatría, la brujería, la hechicería y todas estas cosas. Pero aquí está hablando de aquel que promueve todo aquel que da lugar a estas cosas se convierte en una sede, en una sucursal de Babilonia. Es un sistema religioso lo que está siendo destruido aquí. Lo que está diciendo, si tú no recibes por gracia, aunque estés en la mejor aparente religión, pero que esa religión te ha apartado de Dios, te ha llevado a la idolatría, te ha llevado a la autosuficiencia, te ha llevado a creer de que tú mismo eres Dios, que tú puedes llegar a la presencia de Dios sin necesidad de aceptar a Jesús como Salvador. Es por tus propias obras, porque eso es lo que promueve la religión. Eso es lo que contamina. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Quiere decir, una ciudad separada, consagrada entre comillas, para proponer un sistema religioso, para proponer una forma de vida aparentemente alineada con la palabra de Dios, que tiene algo de Dios, pero está metido en paganismo también. No es el camino real. Yo quiero en esta hora, porque mostrarles algo. Y así que Babilonia, en la Biblia, realmente la mayoría se inclina por esta posición. Es un lugar, una ciudad, un país donde se promueve la idolatría, la religión, y dice aquí
Dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Decíamos que fornicación habla de fornicación espiritual. No se ha casado con una sola persona, sino de que ha adulterado, ha confiado en otras cosas. Ha habido una mistura de cosas ahí que ha contaminado la fe verdadera. Y dice, y ha hecho beber a todas las naciones. La pregunta es, ¿cuál es la iglesia que se cree la oficial? ¿Cuál es la iglesia que se ha contaminado a las otras naciones? Aquí mismo Lima y en otros países de Sudamérica y de otros continentes. Encontramos en una plaza el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno. Encontramos aquí la catedral, la arquidiócesis, etcétera, y todo lo demás, todos esos poderes juntos. Hay una sede y siempre tiene injerencia en lo político. Entonces tenemos que saber el trasfondo de dónde viene. Este es un sistema religioso que ha contamina y lleva a la gente al desvío. Yo quiero mostrarles esto. Este libro es antiguo, es una edición antigua, pero es muy importante que usted, si puede, lo tenga. Muchos se atribuyen de que son la iglesia verdadera, son la iglesia más antigua, que ustedes los cristianos, no hablo de los evangélicos, son las personas, posteriores a nuestra religión. Mentira del diablo. Ellos aparecen después del segundo siglo de la historia real de la iglesia. Lean este libro, acá se desarrolla todo el sistema. Si usted quiere obtenerlo, porque yo lo tenía hace mucho tiempo, aun cuando yo estaba en la vida militar, entonces siempre llevaba un libro para leer. Yo tenía este libro y desapareció. Me olvidé un día y se desapareció el libro, nunca más lo volví a encontrar. Y recién, hasta esta fecha, he podido volver a adquirirlo. Así que ya hubo una oportunidad y voló. Pero esta vez aproveché, apenas lo detecté y por eso pude otra vez adquirirlo. Porque aquí vemos la historia de este sistema religioso que contamina el mundo y también hace beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Así que si usted quiere datos sobre este libro, cómo obtenerlo, puede escribirnos al chat y mandárselo antes de que desaparezca otra vez del mercado, porque lo he encontrado en una sola librería. Entonces, aquí nos habla de todas estas cosas. Y bien, esa es la Babilonia que va a ser destruida. Este sistema religioso que ha contaminado a otras naciones. Esto es por gracia, no es por obras, no es por religión. Y dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por eso es importante y pertinente llevar adelante, proclamar este mensaje, de que más gente lo escuche, lo vea y lo acepte y reciban a Cristo como su Salvador. Primeramente nos está hablando de la forma en que uno es salvo, después de la forma en que no puede ser salvo, y después nos habla de otro grupo de personas que ya están aquí en la tribulación, que no han tenido conocimiento de las cosas de Dios, pero también han rechazado el mensaje de salvación, y entonces van a entrar en este sistema diabólico gobernado por el anticristo. Y dicen, bueno, si es para mejor vida, ¿qué importa? Me dejaré marcar. Cuidado, amigo, amiga, cuidado, porque eso no tendrá vuelta atrás. No habrá luego forma de volverse a Dios. Estarán expuestos a una cantidad de legiones satánicas, demoníacas. La gente será poseída porque están en el reino de las tinieblas y no tendrán la esperanza de volverse a Dios. Estarán plagados de demonios.
Entonces, dice, si alguno, está advirtiendo el ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen, son personas que están acostumbradas a este sistema religioso de adorar imágenes y la idolatría y todo lo demás, ver por sí mismos, y dice, y recibe la marca en su frente o en su mano, es decir, para comprar y vender, para tener beneficios personales, alimentación, casa, vivienda, porque eso es lo que va a ofrecer, una vida maravillosa, entre comillas. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Imagínense, no será un terremotito, no será una cosa pasajera, es el vino de la ira de Dios, que dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, puro. Es una cosa que manifiesta la total, íntegra ira de Dios. A mí me gusta mucho el café. Ahora en la mañana me dijeron, ¿vas a tomar café? Y recién lo había pasado, me gusta el café pasado, y me eché un poquito, ¿no? Y me eché azúcar, me eché el agua, y cuando lo probé, seguía amargo. ¿Y qué tuve que hacer? Echarle quizás un poco más de azúcar para que pase. Eso no va a suceder en el cáliz de la ira de Dios. No va a haber nada que lo endulce. No va a haber nada que lo pueda cambiar. La ira de Dios, el juicio de Dios viene sobre aquellos que le han dado adoración al reino de las tinieblas, que se han cedido al reino de las tinieblas y al reino de este anticristo. Futuro no muy lejano. Por eso es importante anunciar y también alcanzar a los perdidos. Entonces, dice, y miren las consecuencias. Algunos se burlan, dicen el cielo y el infierno no existen. Acá este mundo es el cielo y el infierno. Si la pasas bien, este es el cielo. Si sufres acá, bueno, acá está el cielo y el infierno. Te mueres y no hay nada más después. Mentira. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses para salirse con la suya, engañarte. Y luego cuando estés en ese lugar de tormento, ya no haya vuelta atrás. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Va a haber un tormento tremendo. Y dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es la eternidad. Dios te concede, te brinda ahora la eternidad en su presencia. Pero si tú no la aceptas, será una eternidad apartado de Dios y lleno de sufrimiento. Muchas veces hemos dicho, lean en Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro. Ese es un previo y una previa imagen de lo que será ese lugar de sufrimiento. El hombre era consciente del sufrimiento y Abraham le dice, ya no hay vuelta atrás, tú no puedes venir acá ni él puede ir allá. No puede. Y le dice, la única manera de que tu familia sea salva es que lean la Biblia, porque le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Es, hermano, amigo, leyendo la Biblia y aplicándola a tu vida. No es con un sistema religioso que está contaminado, que está viciado, que ha fornicado, se ha casado con varias mujeres y no se ha mantenido firme y fiel a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, que es el manual de vida para todo ser humano. Y dice, y el humo de su tormento, ¿qué dice? ¿Va a ser un lugar de vacaciones? ¿Va a ser un lugar donde vas a estar con tus patas ahí reunidos y van a poder divertirse en medio del dolor? No es así. Sube por los siglos de los siglos. Y escucha, dice, y no tienen reposo de día ni de noche. Y eso es por la eternidad y hasta la eternidad y hasta la eternidad. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¡Qué terrible destino! ¡Qué terrible destino! Pero ya están casi con un pie ahí aquellos que no han aceptado a Jesús, aquellos que le dicen no al Evangelio. Ojo, no estoy hablando de religión. Tú puedes ser muy religioso, muy devoto,
Pero eso no es lo que Dios establece en su palabra. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el plan de Dios. Dice, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir? De que aquellos que han sido salvos en ese tiempo y van a ser atormentados, les está diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, aquellos que se aferran a la palabra, aquellos que se aferran a su fe, saben de que no importa el sufrimiento que tengan que pasar, porque por último lo están pasando como fruto de su necedad, como fruto de no haber aceptado a tiempo, en este tiempo, el tiempo de la gracia, porque la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy, no es mañana ni pasado, nadie tiene la seguridad de lo que pasará mañana, es hoy el día de salvación. Entonces, si llegan a experimentar eso, van a tener que tener una paciencia sobrenatural. Y solamente eso viene por la presencia del Espíritu Santo. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, se van a tener que mantener firmes. No van a poder apostatar porque perderán todo. Pero si se mantienen aún experimentando ese sufrimiento, gozarán de la vida eterna. Y como dice más adelante, en el versículo 13, dice, y oí una voz que desde el cielo decía, escribe, escuche bien, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, es decir, los que hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Sí, dice el Espíritu Santo está confirmando, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Es la única manera, es la segunda oportunidad que estas personas no podrán dejar de lado. Porque ya saben que el sufrimiento, el tormento, sube por los siglos de los siglos. Pero si mantienen firmes, también descansarán de sus trabajos, de sus obras, por la eternidad y hasta la eternidad. Y es lo que dice la palabra, sus lágrimas serán enjugadas por el Dios Todopoderoso. En su presencia recibirán ese galardón, la vida eterna, la bendición de estar con el Padre por la eternidad y hasta la eternidad. Luego dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Indudablemente, ese personaje es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que corona, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y tiene una hoz, listo para cegar la tierra, para vendimiarla. El Señor dice en los evangelios de que el fin de los tiempos, Él va a dejar de que el trigo y la cizaña crezcan juntos y lo mandará cegar, y luego separarán el trigo, que son aquellos que realmente son sus hijos, y la cizaña será puesta aparte y será quemada en fuego. Luego más adelante dice, y del templo salió un ángel clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube, mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, está confirmando, está diciendo, Señor, llegó el tiempo, es hora de la cosecha, es hora de que ahora el juicio de Dios venga, ya se acabó el tiempo. Y entonces dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es decir, el Señor ya estaba listo, ahora llegó el tiempo. Y Él dio el inicio de esta ciega. Y luego dice, versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
dice que este otro ángel tenía poder sobre el fuego. Es aquel que encenderá fuego sobre la cizaña. Y también en forma metafórica, simbólica, dice que las uvas ya están para ser puestas en el lagar de la ira de Dios. El Señor pisoteará a sus enemigos. Sus enemigos postreros serán puestos debajo de sus pies y Él los pisoteará, Él los triturará, Él los despedazará. Y todo aquel que es un enemigo de Dios es aquel que no ha aceptado el mensaje de salvación. Por eso Él dice, el que conmigo no es, está desperdiciando. El que conmigo es, dice, recoge, pero el que no es conmigo desparrama. Él está diciendo de que acá no hay medias tintas. O sea, o eres o no eres. O andas en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. No hay medias tintas. O eres caliente o eres frío. No hay tibios, porque los tibios, escucha bien, iglesia, los vomitaré de mi boca, dice en uno de los mensajes a las iglesias. Y tú y yo somos la iglesia. No podemos andar con un pie en el mundo y un pie en la fe, entre comillas, porque si no es una verdadera fe, no es fe. Tenemos que andar en nuestra identidad, en la santidad, porque sin santidad nadie, bien claro lo dice, nadie verá al Señor. Entonces vemos que la tierra llega ahora a su tiempo final, a ser cegada. El Señor va a tomar a sus enemigos, va a separar a aquellos que son sus primicias, aquellos que han respondido al mensaje aún en medio de estas situaciones angustiosas, dolorosas, de sufrimiento. Entonces dice, y versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 6.600 estadios. Esto, al margen de los números, al margen de todo, nos habla de la magnitud, de la masacre, de cómo se va a desenvolver la ira de Dios. Dios es tardo en la ira y grande en misericordia. No dice de que Él no va a juzgar. Mucho cuidado con ese mensaje mentiroso que promulga la religión. Ah, Dios es amor. Sí, no, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Entonces, ¿para qué lo creó si no va a haber nadie en ese lugar? Y claro, la Biblia dice que lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero aquel que se cede a Él forma parte de esa ciudadanía y tendrá que ser arrojado. Cada instante, cada segundo que pasa, miles, millones de personas y más todavía con esta pandemia se van rumbo a una eternidad sin Dios. Y Dios sufre en su corazón. Sufre porque no quiere que esas personas lleguen a ese lugar y sufre porque la iglesia del Cristo viviente no hace nada, está callada, predica otra cosa y no habla el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo, el Evangelio eterno. Por eso se verá obligado a mandar un ángel, porque este no lo va a adulterar. Y lamentablemente muchos siervos, entre comillas, lo adulteran, lo humanizan, lo menoscaban, mezclándolo con doctrinas religiosas, doctrinas denominacionales que no tienen verdaderamente esencia o fundamento en la palabra inapelable de Dios, porque lo que Dios ha establecido no es negociable. Es como es y punto. Hemos dicho, o es caliente o frío. Esa es la forma en que Dios quiere que nos conduzcamos. Y dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Nos habla de la magnitud de esa masacre, de ese juicio, al margen de los números y todo lo demás. Dice, es como 300 metros de largo, y dice que la sangre hasta el freno de los caballos, más o menos 1,5 metros del piso. Ya nos habla de una cantidad astronómica de sangre,
de la masacre que esto va a simbolizar si fuera literal. Pero lo que quiere decir es que va a ser una masacre tremenda para aquellos que se sublevan, para aquellos que se levantan contra el Señor. Y eso es solamente el juicio físico, porque el juicio eterno, ya sabemos cuál es el destino de esas personas que se subleven contra el Dios verdadero, contra el príncipe, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Por eso hoy el Señor te extiende una vez más su gracia y te dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú tienes que volverte a Él, hermano. Si no has estado viviendo en línea con la palabra de Dios, si has estado jugando a la religión evangélica o la que sea, pues ya sabes a dónde tienes que ir ahora, a los pies de la cruz, y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por haber estado jugando a la religión. Señor, perdóname por haber sido un idólatra. Perdóname por haber estado rendido a un sistema religioso que aparentemente me acerca a ti, pero ahora entiendo por tu palabra que esto es una abominación, que esto no es lo que a ti te agrada, lo que tú has establecido para yo poder llegar a tu presencia. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, aleluya, yo soy la vida. Nadie, escucha bien, nadie viene al Padre sino a través de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que cuando tú le aceptas, tú le recibes, es el principio. Tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Luego tienes que buscar más de la presencia de Dios, tienes que alimentarte de su palabra, tienes que vivir de acuerdo al propósito de Dios. Tienes que ser un cristiano, una cristiana llena del Espíritu Santo, porque es la única manera en que tú vas a poder prevalecer en medio de la prueba, de las situaciones difíciles que aún el pueblo de Dios tendrá que pasar antes del arrebatamiento de la iglesia, mientras esperamos la venida del Señor, pero no de una manera estática, sino que tenemos que convertirnos también en heraldos, tenemos que compartir estas buenas noticias, tienes que hablarle a tus familiares, a tus amigos, tienes que compartir este video con muchas personas para que también puedan tener su encuentro personal con el Dios de la Biblia, con el Dios que ha prometido darles vida eterna. Y tú, hermano, si te has apartado, pues hoy es el día para que retomes tu relación con Dios y vivas de acuerdo al testimonio, de acuerdo al llamamiento con el cual Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y empiezas a revertir quizás ese pésimo testimonio que has tenido hasta ahora. Solo es posible si tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, lleno del Espíritu Santo, que tome el control, tome el gobierno de cada área de tu vida. Solamente Dios lo puede hacer, Él solamente puede cambiar los corazones. ¿Quieres permitir que lo haga? Pues vamos a orar un instante. Vamos a orar y ábrele tu corazón al Señor. Reconoce tu necesidad de Él. Y Él dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a orar. Si tú no has entregado aún tu vida a Jesús, hoy el Señor te anima a que lo hagas. La decisión es tuya. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Dice, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén. Así que ábrele tu corazón y tu boca y confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Cierra tus ojos por un instante y haz esta oración de todo corazón. Y tú también puedes usar esta oración para reconciliarte con el Señor, porque Él te ama y te da una nueva oportunidad. Cierra tus ojos y dile así al Señor en esta tarde: Padre Santo, reconozco
que soy pecador, que soy pecadora y necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados, por haber vivido en idolatría, por haber vivido una vida de religiosidad y no haber tenido una relación estrecha contigo. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que yo merecía ocupar. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia nos dice que tu nombre ya ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Es el inicio de una vida plena, de una vida abundante que Dios te promete. Ahora búscale de todo corazón, lee su palabra, búscalo en oración. Nosotros queremos brindarte recursos, queremos ayudarte, queremos enseñarte a tener esa relación íntima con el Señor, a que aprendas a depender de Él, para que tú crezcas saludable en la fe y puedas compartir a otros de esta salvación, que también lo necesitan, porque para eso Dios te salva, para convertirte en un instrumento suyo para bendición a otros, para que tu familia conozca también del Señor, tus amigos y toda persona que aún está en el reino de las tinieblas. Dios quiere usarte, Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Hay muchas cosas que tú tienes que comprender y aprender de lo que dice la palabra de Dios, que es el manual de vida para todo ser humano y mucho más para aquel que le ha aceptado como Señor y Salvador. Así que escríbenos, queremos ayudarte, queremos brindarte algunos recursos para que tú crezcas, para que tú te desarrolles y des fruto, el fruto que Dios espera. Amén. Y si hermano, hermana, si tú te has reconciliado con el Señor, pues tú ya sabes que tienes que vivir de acuerdo al propósito de Dios. Tienes que santificarte. ¿Y cómo te santificas? Viviendo en la palabra de Dios. Porque dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es caminar en línea con la palabra de Dios. Así de simple. Vivir en obediencia, vivir en fidelidad al Señor, honrarle con todo lo que Dios demanda en su palabra. Ser sal y luz en todo lugar donde Dios te lleve. En tu trabajo, en tu casa, en la escuela, ahí tienes que alumbrar. Y no tener temor, porque Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor te bendiga. Quiero una vez más reiterar mi saludo a los papás en este día. Si tú no habías aceptado a Jesús y hoy día le has abierto tu corazón, quiero decirte que hoy has recibido el mejor regalo, no solamente el Día del Padre, sino de cumpleaños, de Navidad y todo lo demás. No hay regalo más precioso que la vida eterna. No hay regalo más precioso que haber nacido de nuevo y tener a partir de ahora una relación estrecha, íntima con Dios. Vas a ser un mejor padre. Vas a conocer el modelo de padre que es Él y tú vas a poder replicarlo en esta tierra, bendiciendo a tu familia, bendiciendo a tus hijos, bendiciendo a tu esposa. Ese es el mejor padre que Dios puede plasmar, puede esculpir por su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, que tengan un día maravilloso, que Dios los guarde, los proteja y también Dios dé consuelo a aquellos que han perdido a sus padres. Y yo les digo a ellos, ahora Dios una vez más
quiere tener representatividad en tu vida. Yo no tengo padre hace muchos años. Fui huérfano desde casi 3 a 4 años. Pero tengo un padre que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es un padre que no tiene limitaciones. Me sigue mimando, me sigue amando, me sigue proveyendo para todas mis necesidades. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Su regalo más maravilloso ha sido el poder conocerle y ser ahora su hijo. Y Él quiere también hacerlo contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Así que en este día te bendigo tu familia, bendigo tu hogar, que el Señor derrame sanidad, derrame provisión, nuevas fuerzas y te siga guardando para cumplir con su propósito. Les recuerdo una vez más, estamos los miércoles a las 7 de la noche en un tiempo de oración, seguimos clamando por nuestra nación. Es muy importante eso para nosotros como peruanos, que el reino de las tinieblas no tenga poder sobre nuestra nación, sino que la justicia de Dios, la misericordia de Dios se establezca para que su palabra siga avanzando, corriendo. Esa es la verdadera bendición para una nación, que Dios sea el Dios de esa nación. Y también los días domingos como hoy, a las 11 de la mañana, continuaremos con el libro de Apocalipsis. Dios les bendiga y recuerden, Cristo viene pronto. Aleluya. Prepárate. Bendiciones.